RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos siempre la cordialidad, la deferencia que tiene con RCR al congresista Edgar Tello Montes, es integrante de la bancada magisterial. Qué gusto saludarlo, congresista Tello, muy amable como siempre. Buenos días, José. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de RCR. Momentos complejos, ¿no? Mucha incertidumbre la que se vive en el país, ¿no? ¿Cómo analiza usted el momento, no? La presentación de un informe de la Comisión de Constitución. Por otro lado, Perú Libre está solicitando al presidente Castillo que renuncie a su militancia partidaria, ¿no? Usted es congresista y la verdad usted tiene bastante disposición de conversar con la prensa, por eso se lo planteo en esos términos. ¿Cómo está mirando el tema? Muchas gracias nuevamente, José. Y bueno, una situación en la cual vemos bastante complicada porque los sectores que han estado siempre en el poder, en el gobierno, ahora que hay una nueva opción, que es un maestro que ha llegado al gobierno, todavía no asimilan que hay una nueva gestión con un nuevo presidente. Incluso después del 6 de junio, cuando ganó el presidente Pedro Castillo, escuchamos a la señora Verónica decir, ¿no?, que había irregularidades y que debería haber adelanto de elecciones, ¿no?, sumándose a otros sectores que han venido sosteniendo el desconocer este proceso electoral. Y a partir del 28 de julio hemos visto un boicot con interpelaciones, censuras y una serie de denuncias buscando indisponer al presidente de la República, ¿no? Y hoy no nos extraña que sigan esos ataques y sigan esas posturas, pero aquellos que dicen defender la democracia, en el fondo están pateando las reglas de la democracia, ¿no? Y buscan desconocer lo que el marco normativo establece, que las gestiones del presidente y congresistas son de 5 años, y buscan generar con una serie de denuncias, argucias, que esto se rompa y se alteren, digamos, los mandatos normados por la Constitución. Profesor, pero en el caso de esta crisis política no solamente emana de los sectores de la derecha o la ultraderecha, como se denomina, sino también de los socios políticos del gobierno, ¿no? Los socios políticos de este gobierno han sido, usted lo ha mencionado, la señora Verónica Mendoza, a través de la agrupación, ¿no?, Juntos por el Perú. Los socios políticos de este gobierno han sido el señor Marco Arana, del Frente Amplio. El socio político con el que llegó al gobierno el presidente Pedro Castillo es Perú Libre, ¿no? Y hoy lo invita al presidente a que renuncie a su bancada. No es que solamente esté, como usted señala, y con mucho respeto se lo digo, impulsada por los sectores de la derecha. También los sectores, los socios políticos, hace poco del presidente Castillo le están pidiendo. ¿Qué ha pasado? Bueno, indudablemente que vemos de que aquellos que fueron socios luego también salieron pateando el tablero, los que indudablemente dieron el espacio para llegar al Ejecutivo, ven que no se está respetando el ideario y el plan de gobierno, obviamente hacen llegar esta denuncia, ¿no? Y esperamos esta invitación a la renuncia. Esperamos que el compañero Pedro Castillo, presidente de la República, no olvide los compromisos que se dio en la campaña, y uno de ellos fue impulsar la nueva constitución vía asamblea constituyente, ¿no? Y ello indudablemente también genera y hace que se perciba de que el presidente estuviese encapsulándose en otro camino, y esperamos de que ese camino no sea el que la población justamente ha votado para poder, digamos, darle el cambio. Y vemos pues una serie de opiniones de analistas internacionales, ¿no?, como la de Estados Unidos, y donde caracteriza de que el gobierno del profesor Pedro Castillo no sería de izquierda. Y ello indudablemente que preocuparía si es que realmente no encamina verdaderamente el camino por el cual la población dio su confianza y ha votado por el presidente Pedro Castillo. Mire, yo le voy a situar textualmente lo que dice parte de la comunicación de Perú Libre, ¿no? Dice: otra responsabilidad que se le atribuye al presidente es haber implementado el programa neoliberal perdedor en vez de la propuesta establecida en el diario de Perú Libre. Pero en realidad es todo lo contrario. El presidente tiene una posición mucho más alejada de los sectores de la derecha, ¿no? El presidente cada momento habla de la constitución política.
El presidente ha dicho que ha lanzado la segunda reforma agraria. El presidente ha visto el tema de las AFPs, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que pasa es que vivimos en medio de un desorden. Y ese desorden, naturalmente, cuando ya se configura en una crisis, todo el mundo busca que salirse, ¿no? ¿Usted cree que el presidente tiene que abandonar Perú Libre o piensa que el presidente tiene que permanecer en Perú Libre? Bueno, como le manifiesto, las bases mismas también informaron partidos y en la cual lo invitaron, y es una decisión que el presidente debe tomarla, ¿no? Porque y ya ante la invitación que hace el partido Perú Libre, bajo los supuestos de que no estaría cumpliendo, entonces ya el presidente tendría que evaluar. Ya ayer manifestó que iba a manifestarse, dar su respuesta, y yo creo que ya será en el transcurso del día de hoy, ¿no? Usted ha conversado con el presidente, usted siempre conversa con el presidente Castillo. ¿En los últimos días ha tomado contacto con él? Bueno, en estos días no, porque hemos estado en agendas, también atendiendo a la población, viendo, hemos estado en semana de representación y no ha sido posible, ¿no? Pero seguramente en estos días ya nos volveremos a reunir. Ahora, otro tema que atribuye Perú Libre es que el presidente ha impulsado la conformación de distintas bancadas, ¿no? La bancada democrática, la bancada magisterial, ¿no? Y ha dejado sin piso a la bancada de Perú Libre. ¿Cómo interpreta usted esto? Como vuelvo a reiterar, Perú Libre obviamente al ver la realidad de que ahora hay 4 bancadas, indudablemente trata de responsabilizarlo al presidente de la República, pero por ello mismo el presidente ya aclarará, responderá y tomará la decisión, ¿no? Que él mismo indudablemente va a asumir cuál será la versión oficial, pero lo que sí es cierto es que nosotros como maestros hemos sido parte de una alianza y hemos decidido también abrir nuestro propio camino para trabajar nuestro propio proyecto a través de la bancada del bloque magisterial. O sea, ¿usted considera que el presidente tiene que marcar distancia definitiva con Perú Libre y con Vladimir Cerrón, para hablarlo de manera directa? Bueno, si el presidente considera ello ante la invitación que ya le han hecho, no le queda otro camino, ¿no? Que va a tener que tomar esa decisión de alejarse de Perú Libre, ¿no? Pero no solamente... Pero eso, obviamente, pero, congresista, pero no solamente en el discurso, ¿no? Sino también en la forma, porque lo que hemos visto es que Vladimir Cerrón tiene, o sea, mucha participación en la esfera pública, en la esfera estatal, ¿no? Tiene muchos militantes de Perú Libre que están en el Ministerio de Energía y Minas, tiene muchos militantes de Perú Libre que se encuentran en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de la Producción. ¿Solamente va a ser en el papel? ¿Usted cree que tiene que limpiar la cancha, como se dice el presidente? Bueno, lo que no podemos negar es que también el partido que ha ganado las elecciones es Perú Libre, ¿no? Y pero obviamente por naturaleza le corresponde ser gobierno, ¿no? Pero ante algunos actos de la gestión que viene siendo el presidente, seguramente al partido Perú Libre ya no le ha gustado, no le ha encajado, y por ello están pidiendo pues de que tome la decisión de renunciar, ¿no? Invitándolo a renunciar. Eso muchos le llaman consecuencia, ¿no? Entonces tienen que ser consecuentes. Si no están de acuerdo con el presidente Pedro Castillo, ¿por qué están en el gobierno? Claro, es indudablemente, ¿no? O sea, es una cuestión de consecuencia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con estar en un medio y me voy del medio. Pero hoy, más que nunca, a pesar de que es invitación, el presidente de la República tiene que mostrar una predisposición de diálogo y comunicación. Buscar, pues, los consensos, garantizar la gobernabilidad, y ello es democratizando, pues, las instituciones del Estado, ¿no? Como no es un secreto de que solamente sea en esta gestión. En todas las gestiones ha habido, pues, un consenso de gobernabilidad y dándole responsabilidad a cada partido que ha estado en la bancada para que también pueda asumir y sumarse a las gestiones, ¿no? Y ahora, con mayor razón, con Perú Libre va a tener también que seguir conversando, seguir haciendo lo que ha hecho desde el inicio, ¿no? La predisposición de la comunicación y el diálogo. Cuando usted habla de consenso, ¿qué significa, congresista Edgar Tello? Que tiene que establecer un canal de comunicación y de acción política con otras tiendas políticas
sea de centro, sea de derecha o de izquierda? ¿Usted habla en esos niveles? La gobernabilidad se garantiza consensuando, digamos, la gestión, ¿no? Y hay presencia ya de diferentes partidos que vemos en la gestión. Vemos de Somos Perú, de Acción Popular, vemos de Acuña, Perú Libre también está ahí, vemos de otros sectores, y es la manera que también haya compromiso, ¿no? Y esa es la democratización de la gestión que tiene que el presidente de la República pensar en todos los peruanos, ¿no? Yo se lo pregunto porque, la verdad, yo no recuerdo en la historia política del país, en los últimos años por lo menos, que un partido con el cual llegó al gobierno el presidente de la República le diga que se aleje de su agrupación política, ¿no? En medio de profundas crisis que hubo en Perú Posible o País Posible, Alejandro Toledo, en el propio partido aprista, en el propio humanismo, ¿no? En el propio movimiento que impulsaba Vizcarra, o en el propio movimiento que impulsaban otros presidentes de la República. La verdad, primera vez que veo que un partido le dice: señor, retírese de nuestro partido, usted ya ahora es un inquilino precario. Claro, indudablemente, así como estamos viendo que primera vez en la historia se le han prácticamente acorralado al presidente con una serie de denuncias, una serie de acciones para buscar sabotear y buscar su renuncia, su vacancia, y ellos indudablemente vemos que primera vez en la historia también sucede esto, ¿no? Contra un presidente en no menos de 10, 11 meses. Y obviamente también la población ve pues con preocupación, ¿no? Y como que hay un interés ya demasiado desmedido y una contracampaña bárbara de acomodar el lugar, buscar que renuncie o generar la vacancia con la suspensión, ¿no?, que pretenden hacer los sectores de oposición. Ahora, pongamos en la balanza, estamos dialogando con el congresista Edgar Tello Montes, el congresista de la bancada magisterial. Pongamos en la balanza lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ¿no?, donde atribuye responsabilidades al presidente, que estaría inmerso presuntamente en una organización criminal, y esto daría lugar a una acusación constitucional. Pero no solamente eso, congresista. El propio ex fiscal de la Nación ha indicado que el presidente podría pertenecer a una red de criminalidad organizada. Y para desprender este informe, esta investigación, el Ministerio Público ha tenido que valorar una serie de elementos de convicción, ¿no? O sea, no es solamente una posición política que la puede tener el Congreso, también es una posición de la Administración de Justicia, en este caso a través del Ministerio Público, ¿no? Y lo otro, y usted, las veces que hemos conversado, y me alegra que usted siempre dé la cara, y eso es una manera de hacer democracia, ¿no? El presidente, ¿por qué no transparenta los hechos? ¿Por qué hasta ahora no conocemos lo de Zarratea? ¿Qué hay en Zarratea que no se pueda conocer? Bueno, en primer lugar, manifestar, ¿no?, de que si usted en su casa, que es prácticamente su bien privado, ¿no?, usted a todos sus invitados, sus familiares que lo visitan, no lo registra en un libro, porque no es una persona pública, ¿no? Y en este caso, el presidente ha manifestado que ese es un bien privado y depende pues del dueño de la casa, ¿no?, que le ha dado alojamiento para poder, digamos, realizar la campaña y luego mantenerla con su familia. Pero indudablemente son parte de las investigaciones que están haciendo las autoridades para poder aclarar y llegar a la verdad que busca la justicia y que la población también quiere también informarse al respecto, ¿no? Pero ¿usted cree que el presidente, usted lo conoce bastante bien, usted ha transitado con él en el trabajo magisterial, en la lucha política, ¿no?, y ahora ya en el plano ya ejecutivo, legislativo, ¿el presidente está siendo transparente con el país, cree usted? Hasta el momento viene haciendo gestión, ¿no? Viene haciendo gestión, viene tratando de revertir la crisis que actualmente hay en el Perú, y no solamente es el Perú, porque hay que tener en cuenta de que la guerra que está sucediendo con Rusia y Ucrania está repercutiendo no solamente al Perú, sino a todo el mundo, ¿no? Ha habido la crisis de emergencia sanitaria, 2 años de aislamiento, y son indudablemente crisis bastante profundas que han
en general han generado un gran retroceso económico a todo el mundo, ¿no? Acá el Perú no ha sido la excepción, y dentro de todo ello el presidente quiere revertir, generando pues la confianza y dando también a la población alternativas, como por ejemplo ha manifestado que va a garantizar que el agua potable llegue a todo el país, a todos los asentamientos humanos, la titulación también llegue, el lanzamiento de la segunda reforma agraria que está en proceso de implementación, que también es una expectativa ante el alza de los fertilizantes y la escasez también que hay de fertilizantes, y obviamente cambiar lo que anteriormente era que solamente la experiencia de Velasco, que solamente entregaron la tierra, pero no le dieron la herramienta a la economía, y hoy se quiere corregir y darle el mayor beneficio a los campesinos, por ejemplo, ¿no? Ahora, no se puede negar que la crisis producto de la guerra afecta a los países en el orbe, ¿no? Eso es innegable, ¿no? En el Perú no estamos ajenos a eso. Mi pregunta iba dirigida a la transparencia, porque usted, que es profesor, que es docente, ¿no?, que ha enseñado, que alumno, que ha tenido, ¿no?, que permanentemente comunicarse con sus alumnos, ¿no?, siempre le piden hablar con la suficiente claridad, con la suficiente transparencia, ¿no? El presidente nunca lo escuchamos en los casos que está haciendo, que están en materia de investigación, o el caso del señor Silva, por ejemplo, el exministro, ¿no? Siempre lo niega. El caso del señor Samir Villaverde, dice que nunca, o sea, no hubo ninguna comunicación con ellos. O en el caso de su sobrino, ¿no? ¿Usted no cree que ahí falta ser más directo, más transparente, ¿no? Porque todo esto siembra, ¿no? Entonces, ¿por qué se fuga el señor Castillo, el señor Bruno Pacheco? ¿Por qué está fugado el señor Silva? ¿Por qué está fugado el sobrino? Si es que no, de que nadie, si no tienen nada que temer, no tienen por qué fugarse. ¿No crees? Claro, indudablemente que ahí no justificamos y no se avala tampoco las denuncias que tienen, que de hallarse responsable tendrá que caer todo el peso de la ley, y bueno, las instituciones tendrán que cumplir también su papel de continuar las investigaciones y sancionar si así lo amerita la investigación que vienen realizando. Y alguna vez más reitero, y si tiene que caer el peso de la ley ante alguna responsabilidad, que caiga el peso de la ley, y así lo manifestó el presidente de la República también en su entrevista a Canal 7, ¿no? Donde no blinda a nadie, sea su familiar, sea círculo de amigos, sea algún cercano. El presidente no está blindando a nadie, pero también a él como ser humano y como primera autoridad del país, también tiene que ver su defensa técnica que hacen sus abogados, ¿no? Y en eso su abogado está llevando su defensa y está planteando su estrategia para poder también aclarar y salir de este problema en el cual también le involucra, ¿no? Congresista Edgar Tello Montes, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias por tener toda esa tolerancia democrática que es necesario, ¿no? Que los congresistas de cualquier bancada política tengan esa tolerancia y sobre todo, ¿no?, asumir, ¿no?, en estas circunstancias muy difíciles para el país, encontrar soluciones, búsqueda de consensos, ¿no?, que tanto se requieren, ¿no? Y usted es uno de los pocos congresistas, se lo digo con toda sinceridad, que siempre atiende a la prensa, que tiene la disposición, ¿no?, por más que duro que sea el momento, pero esos son los espacios de la democracia y esos son los espacios que cumplimos los periodistas. Le agradezco la gentileza, muy amable. Así es, así es. Muchas gracias. Muy amable. Gusto para continuar con las invitaciones. Gracias. Conversamos con el Edgar Tello Montes. 13R, la red que comunica y une al Perú.